Hola, muy buenas tardes, amigas, a este jueves de Mujeres en Excelencia. Este jueves es de mujer a mujer, como es los primeros jueves de cada mes. Y hoy nos acompaña una amiga muy conocida, muy cercana, de hace por ahí unos 8 años más o menos, que empecé como a tratar con ella, de Panamá. Angelita Reyes, sé que tiene una linda familia, unos hermosos hijos, pero mejor que ella se presente. Angelita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de haber sido invitada a compartir con ustedes hoy. Qué rico. De verdad que yo también igual, como a la expectativa y saber un poquito más de ti. ¿Cómo fue que el Señor te cautivó y hace cuánto estás en ese camino donde te envolvió y te enamoró? Contanos, Angelita. Bueno, puedo empezar contando quién soy. Para las que no me conocen, mi nombre es Ángela, tengo 23 años de casada, tengo dos hermosos hijos, una niña, le digo yo, pero bueno, ya tiene 22 años, y tengo un chiquitín de 11 años. Y bueno, contándoles un poquito de dónde yo vengo, vengo de una familia donde existía pues un papá y una mamá, 5 hermanos por delante, yo la más pequeñita. Entonces, nazco en este hogar siendo, o sea, como dice uno, llego inesperada. Ya habían 5 hermanos por delante y bueno, me reciben con mucho amor, siendo la más pequeñita, no solamente en el hogar de mis padres, sino de las dos familias, siendo como la primita, la sobrinita más chiquita, así que pues se imaginarán consentida por todos lados. Mi Sí, papá siempre nos llevó con la guía espiritual de creer en Dios, de ser una familia pues unida, de siempre permanecer en unión. Él siempre decía que familia que reza unida permanece unida. Él fue el que nos dio esa guianza. Y bueno, también nos enseñó mucho a que siempre teníamos que ser agradecidos por las cosas que teníamos, que a pesar de que económicamente no estábamos mal, pero tampoco era que sobraba el dinero y había que repartirlo entre tantos hijos, pues él siempre nos enseñó que siempre había que ser agradecidos con lo que él nos podía dar, gracias a Dios. Yo estuve todo el colegio, estudié en un colegio eh, religioso y bueno, pues como para las que saben, en estos colegios siempre está como la instrucción, las oraciones repetitivas y todas estas cosas, eh, que hasta llegó un punto cuando yo estaba adulta que hasta yo relajeaba de que ya yo no necesitaba ni siquiera ir a la iglesia, porque tantas veces que fui a la iglesia, porque como era una escuela de monjas, pues íbamos a diario. te entiendo Eh, prácticamente porque se volvía una rutina de por ahí ajá, cada semana hacían ¿cómo es? Una Eucaristía en el cole y todo eso. A en mí el también me colegio nos tocó, llevaba, soy de esa generación también. sí, pero mira que a pesar de que pues había un arraigo bien fuerte pues a la creencia de mi papá, pues a la iglesia católica, en un tiempo de mi infancia recuerdo que él nunca, o sea, nunca mostraba no querer escuchar lo que viniera de Dios. Y en un tiempo, podía tener yo como 4 años, ellos fueron invitados, mi papá y mi mamá, por un familiar a un lugar en donde se estaban empezando a reunir personas, en donde un señor iba a compartir de la palabra de Dios. Y ellos fueron en realidad porque sintieron curiosidad. Entonces, pues en esos tiempos no teníamos nada de noche, solo de día. Así que para todas estas cosas que ellos salían, pues mi hermana más chica y yo, mi hermana la que está por delante de mí y yo, pues siempre acompañábamos a ellos a todas estas cosas, ya fueran fiestas, reuniones. Y en este caso fuimos.
Vagamente no recuerdo, lo que puedo contar es lo que mi mamá y mi papá pues contaban, es que en esa presentación de este señor que hablaba pues sí de Dios y de las maravillas que Dios hacía, él hablaba de sanaciones y él empezó a hacer como que a pedir que las personas que tuvieran algún mal, que tuvieran alguna enfermedad, alguna incomodidad, algún problema financiero, pasaran adelante. Y aparentemente yo tan chiquita observaba y en ese momento pues la gente iba adelante y el Señor pues estaba orando por ellos y a mí se me quedó como a lo mejor grabado el que una señora pues decía que después de esa oración ella como que había ido con una queja de su pierna y la pierna la tenía hinchada y bueno, después que oraron, pues la señora decía que el Señor la había sanado y ella decía aleluya, aleluya y se miraba la pierna y todo el mundo como que mirando ahí, como que en efecto pues la pierna le había bajado esa inflamación y la señora decía que no sentía dolor. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque pasó tiempo después un incidente en donde mi mamá se sentía muy mal y mi mamá tenía un dolor muy fuerte de cabeza que ella se tuvo que acostar y yo, claro, niña preocupada, mami, tal cosa, mami. Y mi mamá, no, Angelita, es que me siento muy mal, me duele mucho la cabeza y mi mamá ni los ojos podía abrir. Y yo toda preocupada como niña, pues que su mamá nunca veía a mi mamá está En ese enferma, estado. resfriada, lo que fuera, Ajá. siempre estaba de pie haciendo todo. Para mí fue sorprendente ver a mi mamá tendida en cama diciendo que ni los ojos podía abrir del fuerte dolor. Y dice pues que yo puse mis manos y comencé a hacer una oración tal cual como ese señor pues lo había hecho y Por pues esa mujer. mi mamá me dejó y las palabritas que salían de mi boca como Señor, tú sanarás a mi mamita y en cuestión de minutos mi mamá sintió un alivio y mi mamá me agarró las manitos y bueno, hicimos una oración juntas y mi mamá se le desapareció el dolor. ¿Tú Después vino, recuerdas eso? ¿Tú recuerdas eso de yo pequeña? recuerdo, yo recuerdo esa parte donde yo oré por ella y que mi mamá cuando llega mi papá le cuenta y dice mi papá, hay que regresar al lugar donde fuimos porque ella tiene que dar ese testimonio. O sea que a Dios a ti te pescó de 4 añitos, básicamente. Y, y dicen ¿Sí? que no vamos, que tú te vas a atrever a contar como las personas que se paraban. Y yo muy valiente decía, sí, 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 sí. yo me voy a atrever. Y bueno, ellos sintieron nuevamente el agrado de ir a ese lugar. Era como una carpa. O sea, yo no te puedo decir cómo era, pero lo que ellos me cuentan era como una carpa en donde iban personas y se reunían. Y este señor pues daba la palabra. Entonces esa noche regresamos nuevamente y bueno, ya mi papá como que le cuenta al señor lo que había pasado y el señor dice, ah, sí, sí, vamos a llamarla. Aquella de testimonio, yo muy burrufera, me voy y me paro y yo iba a contar, pero claro, siendo una niña tan pequeña, causé como una gracia entre los que estaban y habían risas, me imagino que de agrado y cuando tomo el micrófono, el micrófono como que chilla y yo quería contar y me dio como pena porque me puse fue a llorar. Ah, Me ok. puse a llorar y no pude contar lo que en realidad yo sentía en mi corazoncito que me latía fuerte, que yo iba contenta. Entonces, bueno, ya el Señor contó lo que había pasado y todo el mundo, bueno, ya mi papá me retiró, yo lloraba y siento que desde ahí vino como Ujú. ese miedito a poder hablar en público porque, Expresarte del Señor. ajá, porque las que me conocen saben que si yo estoy en confianza con ellas, contigo, Claudia, yo puedo hablar, me puedo expresar, pero cuando me toca hablar
delante de la gente, ay, es como una cosa, un frío que me da. Entonces siento que puede ser que inició desde ese momento que me tocaba a mí, pues, contar y no lo pude hacer. ¿Y Entonces, cree que es bueno, que eso y qué causó eso en tu vida? Que ese momento ya no pudiste expresar eso que impactó en tu tema de relación con Dios o en poder expresar algo a Él. ¿Eso te bueno, afectó o no? no me afectó porque pues yo siempre buscaba ese Dios, como te dije, aprendiendo con las oraciones que yo había aprendido a hacerle y pues nunca me acostaba, siempre entendía como me habían enseñado eso y era como una rutina, que yo me tenía que levantar dando gracias y me tenía que acostar dando gracias por el día y hacer pues mis oraciones aprendidas. Y bueno, yo fui creciendo, tuve una adolescencia muy feliz, muy normalita, pues mi papá era una persona como que nos cuidaba mucho y pues no nos dejaba como, como estar en muchos lugares que no fueran donde tuviéramos bajo la protección. Y como estaba en escuela de puras mujeres, pues qué muchachitos iba a conocer, así que en el área donde vivía también era como que mi casa quedaba aquí, la otra quedaba por acá y adivina, los vecinos eran mis tíos, mi prima, o sea, yo no tenía así como, mis amigas eran Familia, las de la escuela, pero yo no tenía así como relación con, como dije, y ir a mi papá pues nos llevaba, me llevaba y era el que llevaba a todas mis amigas y nos recogía. O sea que como que tuviste muy súper, cuidada. muy cuidadita, muy cuidadita. Ujú. Nosotros como a eso de los 10, 15 años tenía, cuando iba para los 16, aquí en Panamá comenzaron ciertos problemas políticos con el tema del militarismo y justo en ese año, yo iba para el quinto año del colegio, eh, aquí en Panamá no abren los colegios. Y como mi hermana que venía por delante mío, ese año era el año que ella se tenía que graduar y pues si no abría la escuela, ¿qué iba a pasar? No se iba a graduar, mi papá se pone nervioso, pues inventa mandarnos para Costa Rica. Wow. Inventa mandarnos para Costa Rica y adivina, ni siquiera nos dice nada, sino el día anterior dice, ustedes mañana se van para Costa Rica, como aquí no abren la escuela, ya yo las matriculé allá por medio de unas amistades que su hermana mayor consiguió. Ustedes van a vivir en una casa de una familia que da acogida, así que alistan las maletas que se van. Siento que eso marcó parte en mi vida porque pues yo era muy apegada a mi mamá, tenía pues mi vida hecha, mis amistades que eran en la barriada donde yo vivía, justo estaba conversando con ellos, claro, si no había escuela, estábamos de vacaciones y mi papá nos manda a llamar, nos dice esto, fue como un shock y yo para ese tiempo, yo no tenía, no era una mala relación con mi hermana, pero no teníamos una relación de unidad. O sea, ella estaba en su mundo, yo en el mío, ella me lleva a mí casi 3 años, así que ella tenía sus amistades, yo las mías, ella dormía en su cuarto, yo dormía en el mío, o sea, no habían cosas que compartíamos juntas y encima nos dicen que me están mandando y es por ella. Entonces ahí también como Wow. que por culpa de ella me tengo Me que tengo ir, que ir, me porque separaron de entonces mis mi papá papás. decía que a ella no le iban a poder mandar sola, porque cómo la va a mandar sola, yo tenía que ir de compañerita, por el otro lado mi mamá llorando, porque aparentemente mi mamá se venía enterando también, y bueno, así nos encaminamos hacia Costa Rica, ¿Qué al día edad siguiente tenías? pues imagínate, armar maletas que llevábamos a donde íbamos, o sea, una incertidumbre, pero bueno, con la bendición de Dios, porque eso sí, no, ni siquiera nos acompañó, llegamos solas. Mi hermana ya estaba grandecita, así que ella era como la que tenía que protegerme a mí. Y yo
tenía que ser su compañía. Llegamos a este hogar, no te puedo negar, muy bonito todo, la señora muy de atendernos como sus hijas. Y bueno, yo doy gracias a Dios a esta experiencia porque eso me unió con mi hermana. Compartimos el mismo cuarto, eh, tuvimos, pudimos tener esa hermandad. Ella pudo verme como su hermana, como su amiga, como su confidente, cosa que antes no hacía. Imagínate que a mediados de año anuncian que en Panamá iban a abrir la escuela y mi papá dice, bueno, ya te puedes venir, que ya la escuela acaba de abrir. Y yo dije, No, ya no, mijito, ya no quiero. ya yo no regreso, ya yo me quedo porque allá en Costa Rica se gradúan en quinto año. Ya para qué iba a regresar. Ya yo termino lo que comencé. Y bueno, nosotras regresamos, ya graduadas de allá. Entonces, esa experiencia que inició como algo difícil, algo que de repente, pues, en mi corazoncito no gustó, algo que a lo mejor me dio dolor, se convirtió en algo para bien, porque algo Dios tenía con eso, me hizo ser un poco más madura, soltarme un poco de ese apego que tenía con mi A mamá, tus padres. Ujú. de niñita ñañeca, de niñita, como de tener como un poquito más de independencia y de ver que yo tenía que valerme también por mí. Yo al regresar de allá, pues siendo tan joven, pues me cogí un tiempo sabático ahí para entrar en la universidad. Y en ese tiempo, pues mi hermana mayor, somos, ya les dije, 6, yo siendo la más chica, somos 3 mujeres y 3 varones. Mi hermana, la segunda, ella se había ido a vivir a los Estados Unidos con sus 2 niños y pues me invita a que me vaya con ella. Y cuando yo me voy allá a pasarme un tiempo con ella, pues bueno, mi hermana recién, cuando se fue, ella recién se había divorciado, por eso quiso buscar un lugar diferente donde ir y bueno, era que el Señor tenía un propósito con ella porque ella estando allá en esa soledad conoce a Dios de una manera diferente, comienza a asistir pues a una iglesia, comienza a servir en esa iglesia y cuando yo voy a visitarla, conozco por medio de ella, de esa iglesia donde ella iba, un Dios diferente Okay. al que yo Al que había te conocido. enseñaron en la infancia. Y ahí Ajá. ya Comienzo a ir empezaste a conocer otra cosa. comencé me gustaba, había un grupo de jóvenes, eh, hacían mucha participación de los jóvenes, de instrucción bíblica, eh, hacían alabanzas, era como diferente a lo que yo estaba acostumbrada y, y yo ahí sentí como ciertas experiencias y, y cierto, no sé cómo explicarlo, como cierto mover en mí, cierto como que lloraba sin saber, hoy entiendo que era eso, pero yo en ese momento pues no lo sabía explicar. Y fue un momento bonito que viví, de hecho mi hermana quería que yo me quedara estudiando la universidad, ya yo estaba matriculada para regresar a la universidad en Panamá, ya mi papá estaba y oye, ¿cuándo te vienes? ¿Cuándo te vienes? Y, y estuve viviendo con ella en Miami casi 9 meses. O sea, ya prácticamente mi hermana por estar sola con sus hijos, yo era como una compañía, ella no quería que yo me regresara, pero mi papá comenzó con una insistencia de que ya era momento de que yo regresara, que yo tenía que venir pues a la universidad ya, que él no iba a permitir que yo me quedara allá, pues en ese sentido él era como muy celoso y a pesar de que mi hermana trató de convencerlo, pues no. Y ya yo entiendo por qué era el momento que había que regresar, porque pasó un año, un poquito menos de un año, cuando diagnostican a mi papá con un cáncer terminal. Mi papá fue diagnosticado, él comenzó con un malestar,
y los ojos se le pusieron amarillos, fue como el detonante. Él era una persona que nunca iba al médico, a pesar de que uno debe hacer sus chequeos, pues, y mi mamá le decía, él, no, yo estoy bien. Y ya cuando se le pusieron los ojos de ese color era porque ya algo malo estaba pasando y en efecto fue así. Él, él entra al hospital, lo dejan hospitalizado para hacerle una serie de exámenes, pues ahí le diagnostican este cáncer terminal que tenía ya pues el hígado era el hígado y la vesícula, ya totalmente minado. En esos tiempos, en los 90, inicios de los 90, mi papá nada más tenía 62 años, Muy eh, joven. un hombre fuerte, por fuera, la fachada, como si no tuviera nada, pero mira por dentro. Eso fue un impacto muy fuerte porque a él no lo diagnosticaron poquito antes, como a inicios del mes de octubre. Lo dejan salir del hospital ya prácticamente desahuciado, no había nada que hacer. Él salió unos días antes de que cumpliera años. Él cumplía un 25 de octubre y él fallece un 7 de noviembre. O sea, tiempo corto. No hubo tiempo como de hacer mucho Sí. y eso fue un impacto nuevamente en mi vida porque de conocer a un papá hablantín, conversón, alegre, mi papá como que se sumió en ese diagnóstico y ya no quería hablar. Él, no te puedo decir qué conversación podía tener él con Dios, porque él solo lo que dijo fue, estoy en manos del Señor, que, que se haga su voluntad, pero que él le pedía a Dios, la preocupación más grande de él era pues que todavía nosotras estamos en una edad de dependencia de él Estaba muy pequeño. Sí. y mi mamá pues también dependía mucho. Mi mamá desde que se casó con él pues nunca trabajó, nunca nada y todo se encargaba él. Mi mamá ni siquiera sabía cómo era pagar una cuenta de luz. De, yo soy la más chica, en ese tiempo tenía 18 años, iba para los 19 y, y me convertí como en el soporte de todos los demás, incluyendo mi mamá, porque mi mamá se echó a morir, ella no quería vivir, yo de mi cuarto me mudé para el cuarto de ella, tuve como tratando pues de De levantarla, de ayudarla. que claro que tienes que vivir, aquí estamos nosotras, como que, o sea, ya es suficiente, mi papá se fue, entonces siento que eso me hizo crear una coraza en mi corazón porque yo no lloraba, yo me hacía la fuerte, No, pues yo es que veía a mis hermanos, no tenías oportunidad, porque no, básicamente sentiste una responsabilidad de mi papá no está, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá se va, no nos puede dejar. Es una carga muy fuerte aún para una persona de 18 años que es sí, hijo. Ujú. como te dije, mi hermana mayor no vivía en Panamá, Ajá. mis otros hermanos, algunos de ellos a veces ni querían ir por la casa porque, no por nada malo, sino porque ir a la casa les recordaba esa ausencia, o sea, fue muy duro y bueno, yo seguía avanzando en la vida con esa coracita ahí, como dice uno, esa cajita de Pandora que uno va y uno shum, va cerrando. Eh, ya tuvo un lapso de tiempo que se me olvidó Dios, tengo que admitirlo, pues sí sabía que él estaba ahí Y arriba. qué crees que te hizo olvidar Dios? Tal vez el querer ocuparte de todo eso o realmente algo en especial o realmente el querer ocuparte de tu familia y esa responsabilidad Pienso como que el querer vivir. o Pienso, esto justo por la situación de tu papá o tu mamá. mira, que a pesar de nunca renegar de Dios, porque nunca lo he culpado, ni en ese momento, ni hasta ahora, pues era como que ya mi papá no está, tuve que ir a trabajar, ya tuve que sentirme como la adulta,
Entonces ya comencé a hacer grupo de amigos, que decía, ahí tuve un novio, que ese novio no me gustó, terminé con él, tuve otro novio. Entonces estaba como dice uno, empecé a vivir con las reglas porque no tengo nada que arrepentirme de ese tiempo, pero, pero como que sí dejé a Dios ahí arriba, ya no hacía como que esas oraciones, como que siento que no estaba conectada como anteriormente con él. ¿Y qué pasa? Sufro un accidente en donde no sé cómo estoy aquí y solo Dios sabe, porque sí había recibido una palabra en esa iglesia de una persona que ni me conocía, en esa iglesia estando con mi hermana, y esa persona en una ocasión me había preguntado, ay, qué bueno, dije, ¿tú conoces a Dios? ¿Has conocido a Jesús? Y yo le dije, sí, claro. Y dice, ay, qué bueno, lo acabas de conocer. Y yo hasta sentí como un choque con esa pregunta porque dije, no, yo conozco a Dios desde que, desde desde que yo chiquita. nací. Yo desde que nací he conocido a Dios y yo sé que Dios está ahí, que Dios me cuida, que Dios me protege. Y la persona me dice con estas palabras, cuando te pregunto, es que sí, todos conocemos que hay un Dios, pero reconocer que Él es nuestro Salvador, reconocer que Él está aquí por nosotros, reconocer que en cada movimiento de nuestra vida depende de Él. Y esas palabras a mí me calaron. Y Él me Sí. dice, sabes, yo no te conozco, sé que eres familia de Aidita, pero hay algo en ti que Dios quiere contigo y Dios algún propósito tendrá. Yo me quedé, dije, esta persona Mm. está medio, ¿qué Dios va a querer conmigo? Pero mira lo que pasa. Yo sufro ese accidente aparatoso, nos volcamos en un auto, Caro quedó totalmente desbaratado. Eh, de la manera como quedó ese carro, nadie se explica cómo quedamos vivos. A mí me tuvieron que sacar hasta por el vidrio de adelante. Eh, yo quedé usando cuello ortopédico por mucho tiempo, quedé sin poder caminar porque se me fueron todos los ligamentos de una pierna, perdí sensibilidad y yo entendí que ahí estaba la mano de Dios. Wow. Dios me levantó en ese momento. Él en ese momento, o sea, no me tocaba, pero con todo y eso, y en el momento ese de sufrimiento de vivir ese casi año, porque fue casi un año, en terapias y todas estas cosas, estuve pues pegada de la oración, pegada que mis familiares también, principalmente pues esta hermana que yo te digo y su esposo, que ella después se casó con un hombre de Dios también, y estaban orando, 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 y bueno, yo sané, me curé de eso. Mira, Angelita, Y qué tan importante, porque uno muchas veces pretende que conoce a Dios, pero uno no reconoce a Dios, ¿cierto? Solamente se vuelve a veces un cliché o a veces una costumbre, independiente de la denominación, ¿cierto? sí, Porque independientemente, independiente del ente donde vayas, pero realmente se vuelve, sí, yo lo conozco y nos damos por hecho, porque y, vamos a un lugar que ajá, le conocemos, ¿sabes? uh-huh. Y dentro de eso, pues, bien pegadita a él, pero ya donde me sentí bien, donde ya pasó todo, donde él me sanó, nuevamente porque, no sé, por la edad que tenía, lo que fuera, pues nuevamente lo dejo ahí arriba. Lo dejo ahí arriba y así, Señor, gracias, cuando yo me acordaba. Pues avanzo en el tiempo, conozco al que es mi esposo, comienzo pues a vivir mi vida en matrimonio, recibimos pues la bendición de tener pues a nuestra primera niña, eh, nosotros nos congregamos en una iglesia,
pero así como todo mundo, quien va un día específico, pues haciendo los ritos que pues nos casamos por la iglesia, viene nuestra niña, pues uno la bautiza, todas esas cosas que uno va llevando de la mano de lo aprendido. Te puedo contar que pues dentro de mi matrimonio todo iba fluyendo bien hasta que como a los 3 años de mi hija nuevamente caigo en un diagnóstico de enfermedad fuerte en donde el supuesto diagnóstico era un cáncer. Imagínate, una niña de 3 años, yo jovencita, y me estaban diciendo que yo tenía un posible cáncer en el intestino. Todos los exámenes arrojaban que yo tenía, exámenes de sangre, pues lo que me habían visto dentro de todos estos exámenes y estas cosas. Y nuevamente comienza pues la oración en mí. Yo se había aprendido siempre a decir, ay Señor, tu sangre me cubre, yo soy sana en tu nombre. Y yo me ponía la mano y yo decía, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, y yo sé que tú nada malo para mí quieres y estos son engaños. Yo voy a creer que yo voy a sanar, pero no te voy a negar que sentí miedo. Sentí Claro, miedo porque, porque tenía los hijos, tu nena muy pequeña y tú estabas muy joven. y Entonces, de bueno, alguna Dios hizo el manera eso, milagro. Dios quiso mira, hacer nuevamente un milagro porque cuando me hicieron el examen, el estudio ya más minucioso, donde miran adentro, yo había padecido un tiempo antes una bacteria alimentaria que se llama salmonela sí, y algo se había quedado adherido en el intestino y eso lo había mantenido ahí como súper infectado, que aparentemente pues era lo que detonaba el supuesto mucho cáncer, pues cáncer. el supuesto cáncer que me habían diagnosticado y eso nuevamente pues desaparece, O gracias a sea que, Dios. O sea que Dios interviene por tercera vez, Ujú. por ahí más o menos. Ajá. Entonces pues el deseo nuestro era de tener otro hijo y comenzamos pues a trabajar en eso, pero como me había dado esto, tuve mucho tiempo con unos antibióticos y unos medicamentos especiales que eso no me permitía pues poder quedar embarazada precisamente porque no se podía por los medicamentos tan fuertes que yo estaba tomando. Y para cortarte un poco, porque el cuento se me va a ir y quiero llegar al punto clave, a mí me diagnostican un tema que se llama endometriosis y era una endometriosis severa. Eso funciona en tu útero de una manera que cuando te viene el periodo, pues funciona como un reflujo y en vez de tú botar eso, pues eso se te regresa. Y todo eso me minó mi cuerpo, con decirte que hasta los pulmones. Y Wow. eso me fue llevando a mí a diferentes tipos de operaciones en donde fui perdiendo ciertos órganos de mi cuerpo, comenzando pues con los órganos reproductivos. ¿Y qué pasó Entonces, con Dios en ese intervalo, perdón, Angelita? ya en ese intervalo sí ¿Lo tenía. volviste a soltar, lo dejaste en No, stand-by o no, ya ahí, empezaste a hacer más no, cosas? ya ahí teníamos con mi esposo y yo, sí teníamos una cercanía más con Dios, principalmente porque era él el que se reunía en unas reuniones de hombres de negocio Ujú. y él pues era hombre de oración, él había aprendido en ese momento a tener pues una comunión personal con Dios y él siempre pues oraba. No había aprendido que también como pareja, porque él decía, somos uno, si yo oro, ya eso está. Pero ya él venía orando por mi salud, pero también él venía orando por ese hijo que él deseaba tener. O sea, que la familia creciera. Y, Creciera. y bueno, ya en conjunto, pues, y como te digo,
orando en familia y pues en las amistades que uno tenía, eh, yo salgo de ese proceso y ahí es donde me dicen pues que yo no voy a poder tener más hijos y que la única oportunidad de tenerlo era hacerme pues una pues inseminación de estas artificiales o como se le llamen, un in vitro. Y pues nosotros tomamos la decisión de que si Dios nos había bendecido con una hija, era porque Él quería que fuera nada más una niña y nosotros nos desconectamos. Mi esposo y yo nos desconectamos de eso. Ya me hice la idea pues de que me iba a quedar nada más con mi niña Con la nena. Ujú. y bueno, trabajando pues en el hogar, trabajando en la familia, trabajando entre los tres, unidos, mi esposo, mi niña y yo. Y así va creciendo mi niña y ahí es donde Dios se place en hacer un milagro en mí, porque Otro dentro, más. otro más, porque dentro de ese querer, no te conté que en esa última operación, que fue cuando me dijeron eso, fue un momento muy difícil porque yo me había embarazado, tenía 2 meses y tanto iba para los 3 meses de embarazo, pero justo en ese momento que me embaracé estaba mi mamá en el hospital batallando con una leucemia aguda, eh, que al final terminó llevándosela. Pero mi mamá fallece con la alegría de que yo estaba embarazada, de que sí iba a tener pues ese milagrito. En ese tiempo mi niña tenía 5 años y ahí es donde pues tengo una semana después de la muerte de mi mamá, un momento dificilísimo, eh, esta pérdida que pudo haber sido pues producto de todo esto de la endometriosis que no permitía que yo perdiera a los niños y también pues la impresión de la pérdida de mi mamá De tu mamá. Ujú. una semana después. Tengo esta pérdida y quedo en urgencia, en esta operación de urgencia es donde pues termino, donde después se me da el diagnóstico que es imposible tener un hijo. Entonces, ahí es donde, como te cuento, pues ya mi esposo y yo cerramos ese capítulo y a pesar de la necedad de mucha gente que a veces, ay, que no saben lo que tú estás pasando y un niño, ¿por qué no buscas tener otro hijo, un niño? Y eso a veces hasta me amargaba que me dijeran eso porque a veces hasta contestaba groserita. A veces siento que sí, yo tenía a Dios, pero a veces tenía como esa semillita de amargura, porque sí contestaba groserita cuando la gente me decía, ay, pero es que un niño no es nada, ¿por qué tú no? Y yo hasta grosera les decía, pero es que tú no sabes por qué yo no puedo. Entonces no Ujú. preguntes. Y, Claro, y, básicamente te tocaba en la herida. Y y cuando la tú no herida, sabes que yo ajá, estoy pasando y para ti es muy fácil opinar. O sea, qué gracia tener que estar metiéndote en la vida de los demás. O sea, ocúpate de la tuya. O sea, comentarios así. Entonces, sí siento que eso fue quitando como algo de la dulzura mía, sí fue como llenándome como de amargura, digo yo. correcto, sí. Y imagínate que en ese tiempo, más todavía, porque mi esposo casi se muere con un diagnóstico de un divertículo que se le reventó en el intestino, se le iba a hacer una septicemia, tuvieron que operarlo, eso le ocasionó a él 8 operaciones, eh, donde le cortaban el intestino no le pegaba, tuvo que tener una bolsa de estas de iliostomía,
Así vivió 1 año y medio, pero vuelvo y te repito, él iba a los hombres de negocio. Y en la última operación que a él le iban a hacer, el doctor le dijo, mire hijo, si en esta operación ya yo no tengo más intestinos que cortar, si en esta operación yo no logro quitarte esto y embonarlo, pues vas a tener que vivir toda tu vida con con eso. esa bolsa. Mi esposo para ese tiempo iba a cumplir 40 años, así que imagínate. Muy joven. Y, y ahí Dios hizo el milagro, porque en una de esas reuniones estuvo Quique Escobar y era una reunión de estas internacionales de hombres de negocios que se hacían y yo fui con él me pidió que lo acompañara. Yo no participaba en mujeres de negocio. Yo la acompañé y cuando Quique siempre pide que vayan adelante, uno de mis hermanos que también iba, le hace señas, vaya, vaya. Y bueno, mi esposo y yo nos paramos y él ora por él le cuenta más o menos. Y las palabras que Quique usó, mi esposo nunca las va a olvidar. Fue, no te preocupes que el Señor dice que Él te va a sanar, pero Él te va a sanar porque Él te quiere usar y Él quiere un propósito contigo. Y bueno, Dios sanó a mi esposo en ese momento y estando en esa operación última que él tenía y yo cuidándole en el hospital, comienzo a sentir unos malestares y unas cosas y pasé hasta el cuento corto, yo estaba Quedaste embarazada. embarazada. Wow. O sea, un Cuando dos yo por llamé uno. a, La sanidad de fue, tu esposo y tu fue bebé. la sanidad de mi esposo, en ese momento el Señor nos estaba regalando una casa nueva que en oración habíamos pedido. Eh, Era todo como que el Señor lo estaba preparando para lo que venía. Y cuando yo llamo a mi ginecóloga para contarle, yo tenía 39 años en ese momento, cuando yo llamo a mi ginecóloga para decirle esa noticia, ella pega un grito al cielo y dice, esto es un milagro, esto no puede ser. Pero después, pues, ella me dice, tengo que entrar ahora en los zapatos de la ciencia, no Médica. nos alegremos, necesito examinarte. Y bueno, ese milagrito tiene 11 años. Angelita, una pregunta. ¿Qué produjo? Porque como antes lo expresabas, como hubo tanto dolor por las pérdidas de tu mamá, por la frustración de no haber sido madre, por gran cantidad de cosas, tú hablaste de algo que es la amargura. Y creo que todos los seres humanos, pero aquel que se ofende fácilmente o no atreve a guardar su corazón, se amarga. Y las mujeres tendemos mucho a eso, ¿cierto? Y a base y por el dolor no permitimos que Dios sane ese dolor para que Así es. vuelva esa dulzura, ¿correcto? Después Es de ese correcto. toque de Dios, ¿cómo fue el impacto en tu corazón? Bueno, Eso Dios lo organizó? Dios usó un instrumento, una personita que yo amo mucho. Tú la conoces, es Kelly. Kelly nos invita a Ah, flaca. la flaca. Kelly nos invita a mi esposo y a mí a un retiro de parejas y ya vamos al retiro de parejas y en este retiro había una parte en donde Dios nos trabaja individual como un taller de sanación y también entonces existe un taller de sanación en pareja y, y ahí siento que comienza mi verdadera búsqueda Búsqueda de Dios. de Dios. Salgo de ese retiro muy llena, tan llena que ya Kelly me venía invitando, hacían 2 años, a este grupo de mujeres donde ella, este ministerio pues de mujeres donde ella iba y, Sí. y, y yo siempre le ponía un pero, no puedo, o
también porque tenía el niño chiquito, en esos tiempos mi hijito tenía como 2 años y medio, siempre la excusa de que, ay, que el niño, que esto, que lo otro, y como eran en almuerzos, siempre ponía un pero. Pero yo salí y ella estaba como muy expectante. Ella me llamó de una vez esa noche que salimos de ese retiro. Ella quería saber, ella y otra amiga, querían saber cómo había sido esto, porque ella ya lo había vivido y ella quería como que eso bonito que ella estaba viviendo en Dios, pues como todas queremos y lo queremos contagiar a los que están a nuestro alrededor. Y yo le dije, ay amiga, fue espectacular, siento un aire diferente, ahora quiero consagrar mi hogar a Él, quiero bendecir a mis hijos, quiero imponer manos en cada lugar de mi casa, quiero entender, quiero aprender más de Él. Y por favor, dime dónde es que te reúnes, porque yo quiero empezar a ir a ese grupo donde tú vas. Y así inicio eh, este caminar de querer aprender, de buscar, de conocer más de Él. Comencé a buscar más, aprender de su palabra, a buscar en la Biblia. Eh, pero sí, te puedo contar que una vez que llego a este lugar, me enamoro es del servicio. Entendí que pues hay que servir al prójimo como Jesús nos manda. Entendí que en muchas ocasiones lo hice eh, sin saber que lo estaba haciendo, pero ya sabiendo que era algo importante, me enamoré del servicio. Ahí es donde entonces tengo la oportunidad de ser invitada a esta primera metamorfosis y fue algo Hace ocho diferente. años. Hace ocho Sí. años. Pues es que todo fue hace 8 años. El Wow. retiro de parejas, todo fue como que el Señor Una fue el cosa tras momento, otra. Vaya, fue sí. como el momento, porque nos lleva como parejas a este retiro de parejas. Comienzo yo a ir a este movimiento de mujeres, a servir en ese movimiento, a enamorarme cada día más de Dios, a participar en todas las cosas que me invitaran a escuchar. Ahí, Clau, te puedo decir que cuando fui a Metamorfosis por primera vez, fue una manera tan bonita como Dios me habló y me hizo entender que Él siempre ha estado ahí para mí, que yo nunca he estado sola, que en cada momento, en, en la enfermedad, en la enfermedad de mi esposo, en el momento en que me salvó de aquel accidente, en el Entiendo. momento en que Él estuvo ahí conmigo El que cuando perdiste a falleció tu mi, hijo, tu mamá, cuando falleció mi papá, tu papá. cuando estuve con mi mamá, porque la única que estuvo ahí fui yo con una tía. Él estuvo ahí conmigo, o sea, él fue como una película que él me pasó, como que yo siempre he estado ahí. Eres tú la que no lo has sabido. Y comencé a ver a Dios de una O la que manera tomas, diferente. o la que tomas distancia, porque ¿qué sucede? Y pienso que nosotros como hijos de Dios tenemos un concepto equivocado del Señor y Uh-huh, pensamos que Él se aleja, ¿cierto? uh-huh, Porque tal vez no nos responde como concebimos que debe ser, o porque no exacto. escuchamos la voz del Señor, o porque las cosas no van de acuerdo. Sí. Y puede ser el silencio de Dios, o puede ser que nosotros, al contrario, hayamos decidido apartarnos del Señor, Y a veces o pensamos tenerlo a inclusive, distancia como muchas veces lo expresaste. uh-huh, no, y a veces haces caso a voces que Dale, te dale. dicen lo contrario. O sea, ese estudió, mira, ve, ¿y por qué estás enferma? O ese estudió, ¿y por qué estás pasando problemas? O ese estudió. Entonces, me agarré mucho de saber cómo luchar con esas batallas de la mente, de saber de que si es un Dios bueno y yo Muy soy su bien. hija, yo soy su hija, me escuchan. Siento como que se me... Sí, ya Ok, se cortó, pero ya te escucho de nuevo. uh-huh, es que como que la señal a veces se me Pero va. sabes que sabes que es muy importante eso porque todos los seres humanos y todos los hijos de Dios estamos en una
lucha con la mente. Ustedes me escuchan, no sé, no, se fue Claudia, no sé si yo estoy aquí. Ok, le Hola, sigo contando porque creo que Claudia volví. fue la que se desconectó. Ya volví. ¿Estás Ya ahí? volví. Yes, ya volví. Sí, es como que es esa batalla entre que estoy con Dios, pero quiere el enemigo venir a meterme cosas. Y comenzó esa batalla constante en donde yo decía, yo tengo que tener una identidad en Dios, yo tengo que creerme hija y saber cómo yo Me voy a encanta. librar todas estas batallas. Pero como te dije, me enamoré del servicio y estaba como en ese constante querer buscar a esas mujeres que buscaran de Dios. Me empeciné mucho en buscar que ellas también escucharan de lo que yo estaba escuchando, de lo que yo estaba viviendo. Pero sabes, Clau, por estar empecinada en que las demás vivieran, también sentí como que yo no estaba creciendo espiritualmente. Como que Es que creo que no. entré como en, No podemos pretender ayudar a otros si nuestra vida espiritual no está fortalecida y metida en el Señor. Sí me sí, hago porque entender. yo sentía como que estaba como en una zona de confort. Tengo a Dios, yo oro con Él, yo hablo con Él, yo lo tengo a Él me escucha, yo soy su hija, pero estaba como me preocupé Cómoda. tanto por ver a mi alrededor tanta necesidad que entonces no estaba buscando eso que Él quiere trabajar conmigo. Y, y te puedo decir que fue hasta esta metamorfosis que ha sido creo que a todas nos ha llegado, donde, wow, entendí esa parte en donde Él dice el permanecer. No solamente es buscarlo en un momento, o sea, es el En todo permanecer, momento. el estar con Él en todo momento y de verdad lo que voy buscando en Él, poder entonces generar ese fruto, entonces es el que voy a poder compartir a los demás. Ujú. Y Correcto, Angelita. entendí también que hasta en los hogares en donde alabamos al Señor, en los hogares en donde servimos al Señor, a veces somos nosotros mismos los que en un momento pues no actuamos de una debida manera y no somos a veces ese ejemplo. Entonces también eso me llegó. Ah, sí, tú eres mi hija, tú estás hablando de mí, tú me estás buscando, pero ¿y qué pasó pues, en ese momento en donde fuiste a hablarle así a tu hijo? Si tú tenías que hablarle diferente y en amor. Entonces, fueron muchas cosas. O sea, yo le doy gracias a Dios a la verdad que Él me ha llevado de su mano, que Él me ha ido enseñando y en ese momento de intimidad con Él, pues Él me ha ido hablando a mi corazón en lo que Él quiere que yo de verdad haga, que no es lo que yo pensaba y es donde Él me va a llevar y como Él quiere que yo lo haga. Así que creo que Claudia se fue de nuevo. Así que eso es lo que yo les puedo compartir, que yo me siento agradecida con el Señor de que Él permitió abrir mis ojos y me quitó esos velos que a veces tenemos que no nos dejan ver más allá, de que Dios no está ahí arriba, Dios está en todos lados. Dios está en el mendigo, en el hombre de la cárcel, Dios está en mi cónyuge, en mi hermano, en mi amigo, Dios está en todos lados. Yo puedo invocarlo y Él va a estar ahí porque
yo soy su hija y Él dio su vida por mí. Así que esto es lo que No, yo quería no, compartir con gracias, ustedes gracias, hoy. Angelita. Tenemos lindas y grandes lecciones. Primero, permanecer, porque parte de uno hacer esa intermitencia con el Señor abre y produce que pasen cosas muy difíciles o que aún en esos momentos difíciles Dios no esté, nosotros no estemos en Dios, no es que Dios no esté con nosotros. Pero a mí me asombra es la fidelidad de Dios, que aún así nosotros nos apartemos por decisión propia, Él nunca va a dejar de hacer el propósito para el cual Él ya diseñó que naciéramos. Porque imagínate que tú desde chiquita sabías si de alguna manera Dios se había hablado sobre tu vida y Él ya cumplió, ya ha cumplido y seguirá cumpliendo Seguirá lo que Él ha cumpliendo. hablado sobre ti. Y importante sanar, importante esa batalla de la mente, porque si nosotros no tenemos enraizada esa identidad, vamos a dudar tanto de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, de lo que Dios habla en sus escrituras. Si no permanecemos ahí, vamos a estar cogiendo de muchas cosas que van a afectar, que al fin y al cabo impactan nuestra relación. Porque creo que el enemigo es engañoso. Algo de lo que yo veía es Jesús cómo se defendió en contra del enemigo con su palabra. Inclusive en los 40 días cuando estuvo en el desierto y fue tentado, él no se puso como a mirar y a pelear y a decir, te arrepiento, no, él refutó con cada una de las escrituras adecuadas de las mentiras que Satanás le decía. Entonces, si nosotros no conocemos esas verdades que Dios tiene sobre nosotros, va a ser difícil ganar esa batalla. Por eso hay que conocer ese manual de vida. Es importante, Dios es sanador, porque tienes la evidencia física, tienes ese chiquito, tienes la vida de tu esposo, como esos milagros que Dios va a hacer y sigue haciendo. Y por último, el servicio. Pero que si no hay esa permanencia, no vas a tener el fruto adecuado para poder ir a servir. Exacto, Y tienes que estar primero aquí para poder llevar aquí, tener una oración vertical para ir a dar horizontalmente a los demás. exacto. Pero muy enriquecedora, Angelita. Muchas gracias porque no sabía tanto el detalle, sabía unas cosas y aquí creo que todas nuestras amigas nos acabamos de conocer y de maravillar, pero de la obra primero que Dios hace y gracias, Angelita, por compartirlo, por dejarte usar y por, ¿sabes qué? Aunque no tuviste a los 4 niños esa oportunidad de hablar, mira, ya tuviste a 35 y has tenido la oportunidad de muchas más y demás que te van a ver en el video, o sea que mira que Dios va a seguir usándote, va a seguir, va a poderte seguir, permitir sirviendo como es el anhelo de tu corazón, porque eso es algo que solamente Él pone en nuestro corazón, una pasión y un amor por servirle, que eso no se sabe de dónde sale, pero está. Solo, Angelita, para terminar, puedes orar, por favor, en esas áreas que yo sé que el Señor ha trabajado en ti y hoy en día tú vives como una sanidad, como una restauración de la identidad en tu mente, como un milagro, aquella que quiera ser mamá y tal vez hoy no lo pueda hacer, que esté en esos alimentos, alguien que necesite una sanidad de su corazón, donde hay amargura para que ya no haya esa amargura y esa tristeza. Y todo aquello que el Espíritu Santo te guía, Angelita. Adelante. Padre amado, antes que nada, yo te doy gracias, Señor, por haberme traído aquí y poder compartir lo que tú has querido que yo comparta, Señor. Yo te alabo y te bendigo siempre, Señor, y te agradezco, Señor, por enseñarme a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y yo hoy te pido, Señor, te pido por cada una de estas hermosas mujeres que se han conectado, Señor, y las que van a estar escuchando después. Si alguna de ellas, Señor, esté pasando alguna dificultad, Señor, familiar, que en este momento, Señor, tenga alguna dificultad con algún hijo, con su esposo, con algún hermano, Señor. Yo te pido, por favor, Señor, que tú ayudes y intentes, Señor, entrar en ese hogar que en este momento está teniendo ese problema, Señor, y que lo sane, Señor. Asimismo como has sanado cada una de las áreas en mi vida, Señor.
También, Señor, en la sanidad del cuerpo, cada una de las enfermedades, Señor, que tú mostraste, Padre amado, querer sanarme, Señor, porque tú ya tenías un propósito en cada una de esas cosas, Señor. De esas mujeres, Señor, que desean tener un hijo y no lo han podido tener, Señor, y que a lo mejor han perdido esa fuerza, Señor. Tú me diste un milagro. Tú, Señor, me diste ese milagro de mi hijo, que hoy en día es la alegría en este hogar, Señor, y que nos llena porque es un niño que está lleno de ti, Señor. Yo te pido, Señor, una alegría especial para alguna de las que estén aquí, Señor, que me vayan a escuchar, que lo estén deseando, Señor, que no pierdan la fe en ti y que pongan todo en tus manos, porque tú, Señor, en el momento menos indicado las vas a sorprender, Señor. También te quiero pedir, Señor, que así mismo como nos has enseñado a nosotros en este hogar, a vivir, Señor, en tu providencia, Padre amado, con los problemas financieros que pueden estar sufriendo. No tengan miedo, porque toda la providencia viene del cielo y el Señor nunca, nunca nos desampara cuando decidimos poner todos nuestros proyectos, todo nuestro hogar, todas nuestras finanzas, todo en sus manos. Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a dar la provisión para todo lo que necesitan. Pero sobre todo, ese anhelo en el corazón que puedan tener cada una de ustedes sea cumplido por Él, sea lo que sea, que Él se los cumpla. Pídanselo con fe, pídanselo con ese fervor, porque definitivamente el Señor las escucha si se lo piden desde el fondo de su corazón. Él como un padre amoroso siempre, siempre las va a escuchar. Asimismo, como hasta el día de hoy me escucha a mí y me ha ido llevando y me ha ido mostrando y me ha ido enseñando todo lo que Él quiere que yo haga, cómo lo haga, qué es lo bueno, qué es lo que no es agradable para Él. Asimismo, pídanle ustedes y ustedes verán que Él asimismo lo va a hacer en ustedes. Si quieren el don del servicio, pues pídanselo también y déjense llevar de la mano de Él para poderlo realizar, pero para Él, porque la honra y la gloria es para Él. Todo lo que hacemos sea para su gloria, porque todo lo que hacemos es para Él, para santificarlo y glorificarlo en el nombre de su amado y único Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Angelita. Muchas gracias, chicas. Nos vemos el otro jueves. Retomamos como esos conversatorios que se abrieron a partir de la metamorfosis de Cali. Continúa Rome con nosotros. Azul les manda saludos. La señora anda por Argentina con sus hijitos, entonces no la vamos a ver por unos días, pero esperamos hacer un buen reemplazo con la ayuda de Dios. Cuídense mucho, besos, abrazos y nos vemos en una próxima. Cuídense. Chao.